Muy buenas tardes. En nombre del Centro Niemeyer les damos la bienvenida a un nuevo acto del ciclo de palabra. No es muy habitual tener la suerte de convivir con la historia, ¿no? Es decir, convivimos con nuestro presente y nos parece una cosa muy normal, pero hoy vamos a tener la suerte de tocar con la mano la historia de dos personas, la historia de España, la historia del pensamiento poético, la historia de la política, la historia de un amor, muchas historias. María Asunción Mateo ha concedido muchas entrevistas en las últimas semanas, pero no ha tenido tantas conversaciones con público en directo y por eso estamos muy contentos de que sea aquí en Avilés, en el centro Niemeyer. El hecho de que María Asunción Mateo haya decidido escribir un libro para contar su historia no convierte esto solamente en algo del pasado, sino que trae al presente el presente de dos personas que convivieron rodeadas de amor y desde hace algunos años de otros sentimientos que no son tan hermosos. De todas estas cosas va a hablar María Asunción Mateo, a quien yo le agradezco de todo corazón que esté hoy aquí. La primera vez que yo hablé con ella por teléfono, discúlpenme esta anécdota personal, son 10 segundos, le dije, en el año 1983, cuando yo empecé la carrera de Filología Hispánica, qué años, en la Universidad de Valladolid, digo, yo apenas me acuerdo de lo que estudié ese año, quizás porque fue muy poco, pero recuerdo muy nítidamente cómo yo tuve la ocasión de ver recitar a Rafael Alberti en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid. Y ese recuerdo hoy todavía me emociona muchísimo más que la mayoría de las clases a las que yo asistí. Por eso le recomiendo siempre a los alumnos en la universidad que no pasen solo calentando los asientos por los sitios, sino que vivan la realidad. Pues yo hoy tengo la suerte de que alguien que vivió muchos años con Rafael Alberti venga a hablarnos de su vida. María Asunción Mateo es escritora y viene en calidad de escritora y no en calidad de lo que Carmen Balcells decía, tú no tienes que hacer libros de viudas. No viene en calidad de viuda, viene en calidad de escritora, de crítica literaria, de profesora de literatura que ha trabajado mucho y que es una conocedora muy profunda de la literatura. Y para acompañarla pues contamos con otra escritora y profesora de literatura, María Fernández Abril, que es profesora en un instituto de estas materias, es decir, una sufridora más de este mundo. Es un lujo contar con ambas, es un lujo tenerles a ustedes aquí también y no les quito ya ni 10 segundos. Con todos ustedes, María Asunción Mateo, bienvenida. Muchas gracias. Ya viene en plano. Me mata. Bueno, buenas tardes. Yo en primer lugar quería dar las gracias a Javier García Rodríguez por haber pensado en mí para conducir este diálogo con María Asunción Mateo. Ahí tenéis la portada del libro, sobre mi vida con Alberti, para algo llegaste Altair. Para mí es un honor poder conversar durante la próxima hora con esta mujer, que es profesora de literatura, crítica literaria, y que ha compartido 20 años de su vida con una de las grandes figuras poéticas e históricas de este país, de Rafael Alberti. Del mismo modo, quiero agradecer al Centro Niemeyer por acoger, organizar este ciclo de la palabra que da voz a autores y autoras y permite estos encuentros con los lectores.
antes de empezar a plantearle diversas cuestiones a María Asunción, querría presentarla. Querría presentarla porque, como bien ha dicho Javier, ella no es solo Altair, ¿no? O no es solo la viuda de Rafael Alberti. Ella es valenciana, nació en 1944, es licenciada en Filosofía y Letras, fue profesora de literatura y en institutos de educación secundaria de Valencia. También ha sido la directora de la Fundación Rafael Alberti durante 17 años y ha impartido conferencias por universidades y por instituciones de todo el mundo, ¿no? Además, es autora de numerosas antologías de la obra de Rafael Alberti, de la obra de la generación del 27, muchas de ellas destinadas a un público infantil. También pues, tienes los retratos a Damaso Alonso o a Rosa Chacel. Y de estas antologías, de estos estudios críticos, que están precedidos por prólogos de investigación, lo ha llegado a ponderar pues, Damaso Alonso o Perenjín Ferrer. También pues, ha hecho numerosas entrevistaste a Fidel Castro, y también es autora de novelas inéditas, como nos cuentas en el libro, que a ver si alguna vez podemos leerlas. Bueno, para empezar, ¿no? Que supongo que preguntas que me imagino que ya te hayan planteado en el resto de entrevistas que has concedido. Y bueno, la tuteo porque hemos decidido tutearnos antes de la conversación. Después de eso, de más de 2 décadas de silencio, desde el fallecimiento de Rafael Alberti, en la que bueno, usted ha sufrido bastantes ataques en los medios de comunicación. ¿Por qué escribir estas memorias ahora? Cuéntanos, por favor, esta anécdota tan bonita con la que empiezas el libro. Bueno, va a parecer... Bueno, en principio, perdón porque tengo la voz fatal, porque eso de las entrevistas que he dicho es verdad. He hecho las que no imaginaba hacer en mi vida. El libro lo escribí por mandato de Rafael, aunque parezca mentira. Un día estaba intentando arreglar los libros de la biblioteca y en el último anaquel había unas carpetas, toqué una y la de al lado se me cayó casi en la cabeza. No me descalabró, pero me hizo bastante daño. La cogí, la bajé y en la mesa, al abrir la carpeta, me di cuenta que era una de las muchas carpetas que Rafael me decoraba, con dibujitos muy divertidos, y dentro guardaba fotos, guardaba cartitas, guardaba 1000 recuerdos. Y de pronto me encontré con un folio manuscrito por él, en el que de esa forma que solo él sabía decirlo, me pedía que contara nuestra vida y que me daba de plazo hasta el año 16, y creo que empecé el 21, o sea que no le hice mucho caso. Cuando vi aquella nota, la verdad es que me emocioné mucho y la verdad es que me puse a llorar, pero a llorar yo sola en casa. ¿Y qué hice? Pues me marché corriendo a la habitación en donde estaba el ordenador y me puse a escribir esto que hay aquí. Lo primero que hice fue algo que me sorprendió, porque yo nunca he dado título a un libro antes de acabarlo, ni he pensado cómo se va a llamar. Y de pronto dije, tiene que ser Para algo llegaste, Altair, porque es el primer verso del primer poema que Rafael me dedicó. Y luego dije, y tiene que ser esa foto que tengo colgada en la habitación, delante de la cama, esa foto que me hizo mi hija Marta, que es esta foto, y con el perro Ramón, que era una preciosidad de perro. Total, que me puse a escribir y me pasé desde el día 2 de junio hasta finales de octubre escribiendo el libro, sin parar, y además con un cargo de conciencia muy extraño, diciendo, Rafael, es que no te he hecho caso, perdóname, porque tú me pediste que escribiera el libro. Además, en el libro va publicado manuscrita la página esa de Rafael, en el que hace alusión a los versos de Juan Ramón Jiménez, y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando.
Y él en la nota dice que él sabe que se va a ir antes que yo, pero que dentro de mí pues quedará todo lo que habíamos vivido y tal. Bueno, de verdad que me puse a llorar porque era una nota para llorar. Y ahí empezó. Ahí, bueno, a propósito de la escritura del libro, ¿no? Bueno, tú dices que lo escribiste todo del tirón. Sí. Y a mí me gustaría preguntarte por el reto que supone escribir un libro de recuerdos, de memoria. Porque, ¿qué recuerdos introduzco? ¿Qué momentos bonitos o de trascendencia, pero sigo dejando para la intimidad, ¿no? O además también en las narraciones, en las memorias, más o menos lleva un orden cronológico, pero además vas intercalando una narración en tercera persona, pues de los hechos vividos, o vas intercalando también un monólogo en el que hablas con Rafael, recuerdos muy buenos con algunos momentos no tan buenos. ¿Cómo surge esa estructura? Eso lo cuentas de una forma que yo, como autora del libro, pues me quedo muy sorprendida. Yo cuando he hecho una entrevista, que he hecho muchísimas, pues también planteaba esas cosas. Pero a la hora de escribir el libro, la verdad es que da un poco de vergüenza decir que todo eso no me lo planteé. Que no me planteé la estructura del libro, no me planteé qué cosas iba a decir y en qué momento, qué poemas de Rafael iba a intercalar. No, de verdad que no, aunque parezca increíble. Pero no, ni pensé cuántas páginas, no me planteé nada. Solo sé que tenía que escribirlo porque Rafael me lo había pedido, había incumplido su deseo y que me cogió, no sé, algo extraño, no sé lo que fue. Mis amigos y mi familia dicen que fue Rafael quien me tiró la carpeta en la cabeza, porque si no, a santo de que después de 21 años en silencio, me puse a escribir el libro, ¿no? Que yo no lo quería escribir. Yo el libro empiezo diciendo que yo no escribo libros de viudas. Y la gente literaria de Rafael, Carmen Balcells, que antes Carlos ha citado, fue la que me dijo, desde luego tú di que no, ¿cómo vas a escribir libros de viudas? Tú no escribes libros de viudas, porque parecía que era una cosa así como contar una historia rancia y llorona. Total que me puse a escribir un libro, era viuda, y creo que, pues si no ha resultado un libro de viudas es lo más parecido. Pero sí, ahí cuento, bueno, pregunta, que si no, no... No, eso, y me gustaría saber cómo fueron surgiendo también los poemas que tú vas intercalando. Pero es que los tengo en la cabeza, porque... o sea, yo creo... Porque me lo preguntan, ¿pero qué archivo tenías? No tengo ningún archivo, tengo como en cualquier otra casa, pues muchos cajones, y de pronto cuando quería recordar una cosa en concreto, pues abría el cajón, miraba las 500 cartas que había ahí y encontraba esa que quería para copiarla en el libro o poner algo. O sea, ha sido todo más espontáneo de lo que parece. Entonces, de vez en cuando me ponía a hablarle a Rafael porque él es el que me había pedido que escribiera el libro. Y de pronto me venía a la cabeza pues una situación, un viaje que habíamos hecho, una persona a la que habíamos conocido, y entonces de alguna forma eso tiene una forma literaria que por lo visto está muy bien. No, sí, la estructura, pero como lectora, la estructura se aprecia muy bien. Y bueno, acabas de decir que no querías escribir un libro de viudas. No. Yo, para mí, tampoco es un libro de viuda. Además, cuando lo leí, dije, no es un libro de viuda, es un libro de duelo. Y eso que al final del libro comentas que el duelo que no lo quieres pasar porque no lo tienes por qué pasar, porque tú estás bien con ese recuerdo de Rafael. Pero a propósito de eso, yo te quiero preguntar cómo es vivir todo este torbellino de sentimientos que implica el ejercicio literario y todo este torbellino de sentimientos que surgen de la introspección y de plasmar por escrito pues tu vida. Que me imagino que en algunos momentos pues fuera alegre, pero en otros fuera doloroso. Si te ayudó a sobrellevar el dolor, ya no solo por la pérdida de Rafael, sino por... Fue como ir a, no sé, a un psicoanalista, que nunca he ido, pero quizás lo he necesitado, pero no he ido. Entonces,
pues cuando en el libro hablo de cosas tristes, pues a lo mejor me ponía a llorar, pero yo seguía con el ordenador. O sea, estaba aquello. Cuando cosas divertidas, pues yo me reía. O sea, era como si fuera una conversación también con una amiga, contándole todo lo que había vivido. Es que es muy difícil explicarlo. Y eso del proceso de la creación, que parece ahí que los escritores ponen, pues no es tan complicado como dicen. Yo he escrito el libro desde el corazón, con naturalidad, y todo lo que tenía que contar, todo no, porque tendría para 3 tomos más, pero lo he contado porque me venían a la cabeza situaciones, o veía en casa una foto en concreto de donde estábamos viajando en ese momento. Y de verdad que quedaría muy bien que yo hablara del proceso de creación en el plan intelectual, sí, porque me senté y pensé, este libro debe tener 400 páginas o 300 y pico, hay que estructurarlo en 10 partes. No es cierto. O sea, el libro me salió del corazón y seguramente el archivo ese que yo tenía en la cabeza durante tanto tiempo también lo llevaba en el corazón, un archivo doble. Y entonces me fueron surgiendo las cosas que yo siempre creí que yo tenía poca memoria. Y me dicen, caray, poca memoria, pero digo, bueno, no sé, pero yo no tengo en casa el archivador que mucha gente tiene con todos los... No, yo tenía cajones como los tengo y lo único que quería archivar eran los libros. Y mira lo que me salió, por archivar los libros me cayó la carpeta encima. Bueno, está bien, ¿no? Porque sí, fue una señal, ¿no? La mejor señal. No, y es verdad, es verdad que lo que cuentas, el libro está escrito con muchísima naturalidad, pero eso, que me imagino que haya removido sentimientos, ¿no? Mucho. A la hora de escribirlo. Claro, ya te digo que yo lloraba y luego me reía a la vez que estaba yo de, bueno, menos mal que estoy sola en casa, porque no tengo ahora ni perros, ni gatos, ni el loro aquel que teníamos que silbaba la marsellesa. Cocorito. Cocorito, sí. Entonces, yo no me acuerdo si comía, no comía, o sea, no sé, fueron unos meses que pasaron, que ya, fíjate que estamos en el 23, hace 2 años, pero no me acuerdo bien. Yo creo que comía a veces mientras escribía. Me levantaba, me hacía un huevo frito, lo que sea, cogía fiambre, fruta y con una mano seguía. Una cosa que nunca me había ocurrido así. Me había apasionado las cosas que había hecho, pero de esa forma no, nunca. Luego, también otra razón por la que a mí no me gusta llamar al libro un libro de viudas es porque... Bueno, tú fuiste su compañera desde que lo conociste durante 20 años. Casi ¿no? 20. Entonces, es, como yo apreciaba antes, un libro de duelo, pero también es un libro de compañía, no un libro de viudas. Y quizás por esto, en el libro, cuando te refieres a personalidades del panorama cultural, no sé, por ejemplo, el caso de Damas Alonso, tú siempre citas a sus mujeres, claro, ¿no? Citas a Eulalia Galbarriato, por ejemplo, ¿no? Y esto es de agradecer, ¿no? Porque que de todas las personalidades que citas, siempre citas a su compañera, a su mujer, y es como una deferencia al papel que las mujeres que están al lado de estas personalidades y que también tienen un gran intelecto y una gran fuerza, pues el papel de verdad que desempeñan, que no son sus sombras, son sus compañeras, ¿no? Entonces eso es un ejercicio de sororidad que es de apreciar en el libro. Bueno, es que yo creo que aquí todas las mujeres que están casadas o viven junto a un hombre saben el papel que hacen. Da igual que sea Rafael Alberti o que sea un obrero de la construcción, eso no importa. Las relaciones son las relaciones, el amor es igual, vivas con un genio o vivas con un dependiente de zapatería, eso no importa. Quieres a una persona y la quieres hacer feliz y das todo lo mejor que tienes, ¿no? Entonces, el papel de la mujer es fundamental junto a un hombre, claro que sí. A mí cuando me han preguntado, y sentía celos al lado de Rafael, y es que me traen ganas, bueno, ¿cómo voy a sentir celos? Alberti era un genio y yo era una persona que sí, que escribía, que publicaba, pero yo era muy consciente de mis limitaciones. Yo puedo escribir bien, pero de ahí a ser un genio, o sea, ahí lo único que hacía, pues, ¿qué era?
ayudarlo, pero no ayudarlo a escribir, sino ayudarlo a ser más feliz, porque él se merecía ser muy feliz, aunque él por sí mismo era un ser bastante optimista. Sí, y a propósito de esto también es de subrayar la presencia y el respeto que le otorgas a María Teresa León en el libro. La primera mujer de Rafael no es una mujer ni una persona cualquiera en la vida de Rafael. Yo siempre he dicho que es la persona más importante que pasó por su vida. Fueron casi 50 años de vida compartida. O sea, es que fue un amor de juventud, un amor que pasó por una guerra civil, por un exilio de casi 40 años. Es que esos amores, eso marca ya para siempre, ¿no? No es la mujer más importante, es la persona más importante que pasó por la vida de Rafael, la que le organizó la vida, y ella era una escritora maravillosa y políticamente fue una revolucionaria, o sea, era una mujer de armas tomar en el mejor sentido de la palabra. Por eso cuando dicen ahora, las mujeres de los del 27, muchas, ahí sojuzgadas. No, a María Teresa no la sojuzgó nadie, era una mujer libre, era una mujer inteligente, era una mujer fantástica. Y entonces se querían mucho, pero cada uno tenía su espacio, tenía su obra. Y la verdad, pues ellos forman parte no solo de la historia de la literatura española, sino de la historia social y política de España. Y yo siento gran admiración hacia ella y tuve la suerte de llegar a conocerla. Eso creo que también lo cuento en el libro, ¿no? Sí. Rafael tenía interés porque María Teresa tuvo Alzheimer. Desde que volvió a España ya tenía Alzheimer. Y al final pues tuvo que estar en una residencia porque necesitaba unos tratamientos que en casa no se le podían dar. Y a Rafael le hacía ilusión que yo conociera a María Teresa, porque yo le preguntaba tanto por ella, hasta que un día fui a verla. Y aquello fue un momento para mí muy importante. Sí, y en el libro lo cuentas con mucha emoción. Y... Claro. Es que pensar que una mujer, primero tan bella, que era bellísima, luego con una inteligencia tan grande, luego con esa valentía política, que esa mujer que significaba todo y que de alguna forma fue el faro de la vida cotidiana de Rafael, porque Rafael sería un genio, pero para la vida privada, desastroso. Entonces, que esa mujer tan preciosa estuviera allí, que parecía como una golondrina, un pajarito que se había reducido al tamaño, tan pequeña, tan delgadita, y sin hablar, solamente me miraba, ¿no? Claro, eso a mí me emocionó muchísimo. Yo recuerdo que, claro, ella no me dijo nada porque no me dijo nada, no me conocía de nada, pero me acarició la cara y eso a mí me gustó, ¿no? Me pasó la mano como... No sé si pensaría, tú no estás en mi vida, no has estado nunca, porque claro, ella a mí no me conocía. Y luego recuerdo que me pasó la mano por un vestido que yo llevaba, que llevaba muchas lentejuelitas de colores, y sonrió, le llamó la atención, ¿no? Y pasó así. Entonces yo en el libro lo que cuento es que cuando me despedí de ella, le dije una cosa al oído que nunca le he contado a nadie, ni la pienso contar, pero que es fácil adivinar con qué persona estaba relacionada, ¿no? Es muy, como cuentas en el libro, es muy emotivo. Y esto además me da también pie para pasar a preguntas pues, de índole un poco más personal, que ya te lo han preguntado por todos los lados, pero bueno, ¿cómo conociste Alberti? Cuéntaselo al auditorio. Yo, profesora de literatura de un instituto, leo en un periódico que en Baeza, en el año 1983, creo que era el mes de junio, mayo-junio era, había un homenaje a Antonio Machado, un homenaje que 20 años antes lo habían prohibido por cuestiones políticas, ¿no? Y había una cabeza de Antonio Machado, así, que pesaba más de 80 kilos, y esa cabeza estaba guardada en casa de un señor que era juez, el juez Chamorro, que era un hombre muy,
muy valiente y que defendió mucho la democracia. Y entonces, según contaba, dice que la tenía en el cuarto de baño. No sé qué cuarto de baño tendría, porque para meter esa cabeza, una cabeza de Pablo Serrano, el escultor. Entonces iban a colocar esa cabeza en mitad de un paseo, en mitad del campo. Y era el sitio por donde Antonio Machado, cuando acababan las clases, se paseaba por ahí. Y entonces, en su honor, le iban a llamar a ese camino Paseo de Antonio Machado y iban a colocar la escultura, la cabeza. Entonces yo se lo dije a una amiga, ay, ¿por qué no nos vamos ahora que están las vacaciones? Esta era Pascua, sí, pues sería junio, mayo es Pascua, ¿no? Sí. Bueno, abril. O abril, bueno, pues me he despistado, no me acuerdo ahora. Total, que la convencí para ir. Digo, y además es que pone que va Dámaso Alonso. Fíjate qué maravilla, yo lo estoy explicando en clase. Yo estaba leyendo de esos días los estudios de Dámaso Alonso sobre Góngora y los estudios sobre poetas españoles contemporáneos. Bueno, y yo estaba emocionada con Dámaso Alonso. Y entonces nos fuimos las dos a Baeza en un viaje muy, muy largo, porque desde Valencia a Baeza no sé cuántas veces cambiamos de tren. Y al llegar allí, yo buscaba la cabeza de Dámaso Alonso tan reconocible y de pronto no la veía. Y pregunté, ¿pero oí Dámaso? Y de pronto me di cuenta que había una cabeza con una melena blanca, una melena renacentista que yo le decía, y era Rafael Alberti. Y yo dije, toma, si es Alberti, pero la verdad es que no me hizo demasiada ilusión. Esa es la verdad. No, porque yo quería ir a conocer a Dámaso Alonso y a saludarlo y a decirle que mis alumnos lo querían y que yo también. Entonces, bueno, allí lo encontré. Fue una coincidencia donde Antonio Machado dijo, estos dos seres se tienen que encontrar aquí en Baeza. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues lo típico, que le pedí un autógrafo, me hizo una paloma muy bonita que de la boca salía como una rama y pone para la bella María Asunción de su amigo, tal, y yo emocionada. Luego con el tiempo me di cuenta que a todas las chicas les ponía a la bella María, a la bella Julia, lo cual me pareció muy mal, pero era así. Rafael era así. No había una muchacha que se le acercara que no le dijera a la bella tal. Yo siempre le decía a Rafael, tú eres muy sensible a los encantos femeninos, le decía. Y él decía, bueno, no mujer, no, yo puedo decir que soy fuertemente impresionable. Siempre salía con una cosa de esas, ¿no? Con su humor gaditano. Y ahí lo conocí. Luego, pues, es que es muy largo, ¿no? Luego, bueno, el cortejo fueron unos meses, ¿no? Sí, me dijo que iba al mes siguiente a Valencia, porque era muy preguntón, y bueno, ¿y tú qué haces? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? Cuando le dije que era de Valencia, me comentó, pues el mes que viene voy a ir yo a finales, el 28 o así, porque hay una exposición de Roberto Mata, pintor chileno, que lo conocerás, ¿no? Yo en aquel momento me quise morir porque yo no sabía quién era Roberto Mata, el pintor chileno. Y entonces yo, pues no, ¿que no lo conoces? Pues cuando tienes que venir a la exposición, luego yo voy a dar un recital sobre él y sobre cosas de Chile y tal. Y dije, vale. Total que así fue. Cuando llegó el momento, fui a verlo, quedamos en su hotel, bajamos a tomar un café, fuimos al recital juntos y luego ya pues me dijo que cuando fuera a Madrid que lo llamara por teléfono. Que fue muy divertido también, pero es que voy a contar el libro entero, ¿no? No, todavía. Porque me dio un papelito. Bueno, cuando acabó el recital, era la exposición, era en el Ayuntamiento de Valencia. Dio el recital sobre Chile y tal, y luego pasamos a una sala que había en la parte baja y estaba la exposición de Mata. Pero estaba así de gente. Y cuando esta amiga y yo entramos, dijimos, qué lío, vámonos. Porque estaban achuchándolo ahí, él firmando, haciendo palomitas, tal, y no, vámonos. Y en ese momento él se volvió. Y claro, dijimos, no, hay que ir a despedirnos. Y cuando me acerqué, me puso en un papelito muy pequeñito unos números que yo no sabía lo que eran.
cuando vayas a Madrid me llamas. Y yo lo cogí, bien, bien. Y de pronto me sorprendió que me dijo, ¿no me llamarás? Y yo dije, pues sí, claro, no me llamarás, ¿verdad? Y yo, una vergüenza ya que me moría, imagínate yo con la época, mis ricitos, el pantalón vaquero, la camisa a cuadros allí, yo y él, Rafael Alberti, yo una profesora de un instituto, y yo me marché diciendo, pero este señor, ¿cómo puede creer que yo no lo llame? Yo me volví loca cuando llegué a clase y le conté a todos mis alumnos. No estaba Dámaso Alonso, no estaba, pero estaba Rafael Alberti. Y he quedado que el día 20 y tantos él vendrá a Valencia. Y bueno, aquello fue un alboroto fantástico. Y yo estuve contando los días para que Rafael Alberti llegara a Valencia, le envié un ramo de margaritas, pero como yo cuento en el libro, igual que se las hubiera enviado a Fray Luis de León, se hubiera venido a dar un recital, no tenía más otros intereses. Es que para mí él era como Lope de Vega, como Góngora, como Quevedo. Entonces pues le llegaron las margaritas, él llegó y bueno, pues ahí empezamos tal, y viajes a Madrid y alguna vez vino a Valencia, pero no demasiadas veces, porque era un espectáculo cuando venía, claro, iba por la calle en aquel momento, que había sido premio Cervantes, que estaba presidiendo las primeras Cortes Constituyentes, claro, por la calle era un espectáculo, no se podía ir con él. Sí, que por eso luego estuvieron como eso, 8 años de novios, ¿no? De novios, que pongo yo así. Es que da risa, pero éramos novios, claro. No éramos una aventurilla, éramos novios, de alguna forma. Sí, y estuvisteis 8 años en pareja y además en la clandestinidad, que son muchos años para... Bueno, es que si tú no quieres, no se entera nadie. O sea, ay, es que nos han pillado. Bueno, si hacéis demostraciones de afecto en público, pero yo sobre todo me cuidaba mucho de que todo fuera muy, muy tranquilo. Yo, de hecho, una relación firme con él no empecé hasta el mes de octubre o así, o sea que fuimos de novios, o sea, me llevaba aquí, me llevaba allá, pero amigos, medio novios, y luego ya empezamos una relación bastante seria, que duró 8 años, claro. 8 años muy divertidos porque, claro, yo preparé luego oposiciones y en las oposiciones de pronto, ay, si sale la generación del 27, decían, y yo, y si sale Alberti, y yo, madre mía, como me salga Alberti lo que yo cuento aquí, ¿no? Y se lo decía a Rafael cuando él me llamaba, porque todos los días a las 7 de la mañana sonaba el teléfono. Es que, y domingos también, ¿eh? Y él llamaba todos los días y por la noche cuando volvía de cenar, que se iba por ahí siempre de cena, a la 1 o a las 2 también me llamaba y me daba el parte. Y yo digo, bueno, por este señor, ¿por qué me llama a estas horas? Y yo estaba encantada de que me llamara, claro. Al día siguiente a las 7 otra vez. No, pero bueno... usted, bueno, perdón, es que decidimos tutearnos, pero como yo había preparado el trato de respeto, sí, que tú además, bueno, también cuentas que llevar la relación así en el anonimato, pues a ti también te beneficiaba, porque, claro, por tus hijos, por todo el revuelo que podía causar tú a la entrada de tu trabajo y que de repente se te plantaran fuera pues los periodistas. Un escándalo. Claro, que acosaran a tus hijos. Pero yo me imagino pues que gente del círculo cercano pues sí que lo supiera, ¿no? Y también quería preguntarte por las luces y sombras de esta clandestinidad, ¿no? Porque habría momentos en los que tú igual pudiste pensar, no, yo lo necesito aquí a mi lado. Sí, pero yo tenía 2 hijos y yo me había divorciado ya y tal, y yo tenía que mantenerlos, y entonces por eso preparé la oposición, para tener una seguridad absoluta. Así como dice, uy, se casó con Alberti, claro, si yo hubiera sabido que me iba a casar con Alberti, ¿qué pasa? ¿Que no hubiera preparado oposiciones? O sea, mi vida es mi vida, yo preparé mis oposiciones y las saqué. Y a mí me beneficiaba total y absolutamente que eso no se supiera. Yo que pintaba en la portada de un periódico, la joven valenciana de 42 años menos con el poeta gaditano, ¿qué iban a decir de mí? Por lo que dijeron, lo que quisieron, ¿no?
Y luego además, tú imagínate en el instituto, tú que eres profesora, que yo fuera a trabajar y hubiera 2 fotógrafos ahí para que yo saliera en Hola o en Fotogramas, o por Dios. Ya. O sea, es que me hubieran destrozado la vida. Ya al final de la relación de novios, o sea, antes de casarnos, una vez en clase advertí que un niño estaba pasando un papelito y tal, algo raro, y le dije, dame ese papel. No, dame ese papel, dámelo. Y era una fotografía de Rafael y mía, que no sé dónde habíamos estado, en la ópera, no sé dónde, y claro, ya las cosas se enturbiaban. Ya. Porque claro, yo no pensaba casarme con él, ¿eh? Eso puedo dar mi palabra, y supongo que Rafael tampoco. Porque cuando una ya tiene una experiencia, aunque la experiencia de mi matrimonio no fue mala, fue buena, porque es una persona, el padre de mis hijos, con el que yo guardo una relación fantástica. Pero no sé por qué te lo iba a decir. No, estamos hablando de eso, de los años de novios, ¿no? Y que luego llega el momento, bueno, el momento de decidir casarse, y que además un punto de inflexión fue sí, pero... el accidente. Es que soy yo la que... que yo nunca pensé casarme con él y él tampoco. Y luego, pues, lo de siempre, ¿para qué sirven unos papeles? Si yo he estado de novia 7 años, he estado 6 de matrimonio y luego me he divorciado, por los papeles, ¿qué? O sea, si da igual, si él me quiere y yo lo quiero, los papeles, ¿qué más da? Él hace su vida, yo hago la mía y tal, pero claro, queríamos estar juntos. Entonces, el estar juntos, de pronto un día una amiga, una buena amiga, la que hace muchos años que no he visto, que creo que fue de las pocas que sabía de la relación, me dijo, ¿os tenéis que casar? Digo, ¿pero por qué? Si así estamos bien, ¿por qué tenemos que casarnos? Y dijo, mira, solamente, mira la edad que tiene, si algún día tuviera cualquier problema y tuvieran que ingresarlo en un hospital, cualquier persona de su familia, aunque sea un familiar con el que no se hable, si no quiere ella, tú no entras en el hospital. Y dijo, hombre, ¿cómo no voy a entrar en el hospital si le pasa algo? Igual que él entraría si me pasara a mí. Y me dijo, te equivocas. Y eso era verdad, porque luego lo comprobé a través de un montón de experiencias con otras personas. Entonces pensé, bueno, ¿y qué más da? Pues nos casamos, de momento va a ser un escándalo en la prensa, pero luego ya se les pasará. Entonces, pues eso es lo que hicimos, nos casamos. Eso, que el punto de inflexión fue el accidente, un accidente en la pierna que lo hospitalizó a él. Uno hubiera entrado si me hubieran dicho que no, claro, tampoco tenían por qué decirme que no. Yo no les había hecho nada malo los de su alrededor, ¿no? Ya. Pero todo es muy complicado, parece muy sencillo, pero yo nunca me había planteado esa posibilidad de que eso ocurriera. Rafael tuvo una salud de hierro, pero de hierro, siempre mejor salud que yo, desde luego. A mí me dolía la cabeza y él, ¿pero cómo te duele la cabeza? Una muchacha como tú, digo, hombre, pero yo tengo derecho a que me duele la cabeza. Es que a él no le dolía nada. Es que él volvíamos del teatro a las 2 de la madrugada y decía, ¿sabes lo que me comería? Y yo digo, madre mía, ya va. Pues unos huevos fritos con tomate a las 2 de la madrugada. Y a preparar los huevos fritos. ¿Y qué iba a fritos? hacer? Pues si te lo pedía de esa forma. Y además, pues, ¿qué más daba? Y se lo hacía. Yo, desde luego, no, yo me tomaba un vaso de leche con colacao, pero a las 2 de la madrugada eso no. No, pero además, tal y como está escrito el libro, empatizas mucho contigo, transmites de una manera tan natural y tan llana que el lector empatiza mucho contigo. Y yo, cuando estás contando todas estas anécdotas, ves, no sé, el esfuerzo, pero las ganas. Cuando cuentas, por ejemplo, lo del episodio del viaje a Rusia, ves que fue cuando el accidente, pues ves tu preocupación, ves tu ansiedad, ¿no? En ese momento. Y que se ven pues los... ¿Qué quieres decir? ¿Que se me ve el plumero del amor? Bueno, sí, eso por supuesto, ¿eh? Eso es algo que se ve en todo el libro. Pues eso, sí, pues eso. Eso sí, se ve. Es así, o sea, sí. Se aprecia en todo el libro. Se ve, pero es que es natural. Él me escribía poemas y yo le correspondía pues con mi dedicación total y absoluta, porque se lo merecía, porque quería yo y porque él era una persona que apenas tenía necesidades materiales. Era una persona muy fácil de complacer en la vida cotidiana. Te hacía la vida muy sencilla, muy fácil.
muy llevadera, o sea, no tenía exigencias. Ah, no hagas la comida, pero si da igual, quédate aquí conmigo, tal. Él solo quería que yo estuviera a su lado. Y como yo también quería estar a su lado, pero no le hacía caso y le hacía la comida, por descontado, ¿no? Pero que era así, era una persona que con todo lo genial y todo lo combativo que ha sido políticamente y con todo lo que ha escrito y con todo lo que ha viajado y con todo, él era una persona de una sencillez absoluta en la vida cotidiana. No tenía exigencias, él con tener un cuadernillo de esos escolares que llevan a los lados un gusanillo y un rotulador para escribir, era el ser más feliz de la creación. No, y lo retratas de una manera muy, muy humana. Yo antes de este diálogo le decía que ya me sale llamarlo hasta Rafael, que ya parece que te lo acerca, ¿no? Que ya no en ningún momento lo llamarías por su nombre, dirías Rafael Alberti, ¿no? A él le gustaba que también Rafael, lo de don Rafael no le gustaba. No, no. Y cuando lo hacían doctor honoris causa de universidades, siempre contaba lo mismo. Yo, que no aprobé ni el 4º año de bachiller y ahora soy doctor honoris causa, decía, ¿no? Y decía, no, pero no haced caso y vosotros seguid estudiando, seguid estudiando. Pero lo decía por compromiso, porque él en 4º año de bachiller se lo dejó todo. Y luego ya fue un autodidacta y se leyó lo habido y por haber. Y luego, claro, con esos amigos, por ejemplo, con Dámaso Alonso, que era, bueno, un ser privilegiado y que el idioma lo dominaba como nadie y tal, pues con él aprendió muchísimas cosas. Cosas que a lo mejor tenía que haber aprendido en el bachiller, ¿no? Pero como no la acabó, pero bueno, falsificó las notas de 4º año de bachiller y claro, su padre se murió creyendo que su hijo al menos tenía 4 años de bachiller, pero no lo acabó, no los acabó. Luego, también quería preguntarte bueno, dirigiste durante 17 años la Fundación Rafael Alberti. Sí. Sin ninguna compensación económica y sin estar ni siquiera dada de alta en la seguridad social. Eso es lo grave, que no tenía seguridad social ahí, pero yo creo que ahí también tengo una responsabilidad, que ni se me ocurrió pedirlo. Estuve trabajando, pues igual que Rafael lo donó todo a cambio de nada, que donó todo lo que tenía, todas las carpetas, todos los dibujos de Picasso, de Tapies, todo, 7.000 ejemplares de su obra. De su obra, no, de su biblioteca, firmado por los mejores poetas de su siglo. Todo eso lo donó a cambio de nada, no a cambio de una casa o a cambio de un sueldo. No, es que ni se lo planteó. Para los negocios, fatal. Y yo, pues, igual o peor. Pero eso, quería que me comentaras un poco de cuánto trabajo supuso ser directora de la fundación, porque es organizar eventos, estar en contacto con personalidades, y además también me gustaría que contaras un poco las dificultades que supuso o que entrañó ser la directora de la fundación, también las habladurías que se hicieron. Bueno, es que yo tampoco era consciente que el casarme con Rafael Alberti iba a levantar tal alboroto. Tampoco soy consciente de que este libro haya levantado tanto alboroto. O sea, he hecho las cosas con la naturalidad más absoluta. Entonces, lo de la fundación fue un trabajo inmenso, pero por allí desfilaron pues desde Benedetti, Saramago, García Berlanga, o cantantes como Paco Ibáñez, María Dolores Pradera. O sea, pasó la crème de todo, de toda la intelectualidad, de la música, la orquesta Barenboim, o sea, no hay palabras. Ahora fue una dedicación tremenda. Sobre todo fue eso, después de morir Rafael fue cuando yo hice eso a fondo, porque era lo único que tenía. Mis hijos estaban en Valencia y yo me quedé a vivir ahí en el puerto de Santa María, porque ahí es donde había vivido con él y que además ahí estaba la fundación. Lo que pasa es que era muy difícil llevar eso a cabo, porque una cosa es la política y otra cosa es la cultura. Y entonces, pues muchos políticos, pues lo de la fundación era una cosa desconocida y una pesadez para ellos. Entonces yo me tuve que hacer cargo de todo, desde hablar con los directores de banco, o ir a ver a la reina para que presidiera un acto, o ir a hablar con no sé quién. O sea,
tremendo. Y llegó un momento en que me di cuenta que toda la responsabilidad, después de 17 años, recaía sobre mí. Y dije, hasta aquí hemos llegado. Porque claro, es que tenía algún problema y lo iba a consultar y decía, ¿para eso eres la directora de la fundación? Hombre, o sea, pero los políticos que hemos tenido allí no les interesaba eso. Total, que yo un día me levanté y dije, hasta aquí hemos llegado, no voy. Me retiro y dije que motivos personales. Y me dijeron, el alcalde me dijo, pero tú no puedes hacer eso porque Rafael aquí en este papel dice que tú serás directora y presidenta cuando él muera, pero de por vida. Digo, ¿entonces qué tengo que hacer? ¿Suicidarme? Porque claro, no me podía ir porque en ese papel ponía eso. Y dije, no, yo mi labor la he acabado. Total, que he estado 12 años sin pisar la fundación y nadie movió nada. O sea, se quedó aquello ahí lleno de humedades, lleno de tal, sin hacer casi actos, desastroso. Pero ahora ha cambiado todo. La Junta de Andalucía hemos conseguido que intervenga, pero firmemente, y va a comenzar una nueva etapa. Y me han pedido, yo tengo que estar, pero no como estaba antes, o sea, como un cargo, digamos, de revisar un poco cómo va, a orientar, pero no me puedo dedicar los pocos o los muchos años que me queden de vida otra vez a matarme ahí, y todos son disgustos, porque ahí lo que se necesita es dinero y se necesita pues que la Junta de Andalucía, con las subvenciones que pueda dar, más la subvención del ayuntamiento, pues puede haber mucha gente trabajando allí con distintos cargos, que haya un bibliotecario, que haya un secretario, que haya un administrativo, lo que hay en todos los sitios. Pero es que aquello fue salvaje, o sea, es que yo tuve que hacerlo todo con otra persona allí. Pero claro, tenía la vida entera para dedicarla, pero llegó un momento en que no. Así que ahora comienza una nueva etapa y los políticos quieren colaborar y creo que va a salir bien. Bueno, bien, y para cuidar el legado de Rafael, porque estos años de actividad más baja, todo lo donado estaba allí. Es que está todo allí, pero sin embargo en los periódicos salía que yo lo había vendido todo. O sea, bueno, ¿para qué? Es que sería entrar en un terreno muy, muy pantanoso. O sea, ni seguridad social y yo lo había vendido todo. E incluso salió en algún periódico como El País también. El País se dedicó a albergar a 2 o 3 que se dedicaban a hablar mal desde que murió Rafael. Y entonces pues yo había heredado 3.000 millones de pesetas, que me las merecía, creo, pero Rafael nunca vio ese dinero. Todo el mundo sabe que Rafael nunca tuvo dinero y lo que tuvo de valor lo donó todo. Solo con un dibujo de los de Picasso, que Picasso le hizo varios dibujos del mismo Rafael de perfil, con uno hubiésemos vivido toda la vida. Y yo estaría, vamos, y yo tengo un sueldo de viudedad, porque por mi profesión no, porque me faltaban 17 años de seguridad social. Y claro, cuando me enteré, yo es que no me había dado ni cuenta. Ya. Y digo, es que usted debe 17 años. Y yo digo, ¿pero cómo? Dice, no vale la pena que lo pague porque es tanto dinero que no quédese con la pensión de viudedad. Pensión de viudedad de una persona que ha estado exiliado 40 años, imagínate. Ya. Y nada. Y luego, pues nada, 3.000 millones de pesetas heredera. Y claro, la gente se cree que es que un poeta gana mucho dinero y eso no es cierto. Antonio Gala ganaba mucho dinero porque también hacía narrativa y porque era un hombre que controlaba muy bien todo. Pero Rafael, es que las cosas materiales es que no se interesó jamás. Hizo muy mal, claro. Y yo, pues como él tampoco, pues yo seguía su ejemplo, ¿no? O sea, algo muy tremendo, muy tremendo. Ha sido muy mal. Entonces, pues los periódicos empezaron a decir lo que quisieron y como era tan divertido meterse con la viuda de Alberti, pues me han estado 21, 22 años... Pam, machacando de cualquier forma. No, a propósito de esto, pues no podríamos concluir la entrevista sin comentar algunos aspectos referentes a los viudos, a los que llamas los viudos. Bueno, sí, bueno, el nombre de viudos de la literatura que yo hablo no es invención mía. Yo lo de viudos eméritos, creo que sí, lo de eméritos, pero les han llamado viudos de la literatura porque han sido personas que se han dedicado a
estar de cortesanos junto a una figura ilustre, y cuando esa figura ha muerto y ha dejado una viuda, ahí viene el libro de viudas, ¿no? Entonces a la viuda nos han machacado, pero ¿de qué manera? Como pasó con la viuda de Ángel González y con otras muchas viudas. Pero como Rafael era mucho más universal, pues a mí me dieron y me han seguido dando. Pero es muy curioso que desde que ha salido este libro no han abierto la boca. ¿Por qué será? Quizás será porque yo de cada cosa que digo que ellos han hecho presento documentación. Sí, el libro es muy rico en documentación, es verdad. Claro, documentación y fotocopia del periódico del día tal y tal, en donde dice que tal y tal. Claro, ellos pueden decir de mí lo que quieran, pero que lo demuestren. Y no han demostrado nada. Cuando se escribía El País diciendo esto que ustedes han publicado, tal, tal, el derecho a rectificación, no querían rectificar. Y cuando un abogado llamaba, la respuesta desde El País era: no, no ha salido, pero demándenos. Qué bonito, ¿no? El País, que tenía en aquel momento con Jesús Polanco y compañía más millones que nadie, demándenos. O sea, ¿de dónde? ¿Con qué dinero vamos a demandarlo? O sea, ha sido una historia muy triste. Lo que pasa es que, claro, se vende mucho que yo era 42 años más joven, que no pesaba 300 kilos y tal, pues sí, que no era analfabeta. Y entonces, claro, eso no lo han podido perdonar. O sea, si a mí me hubieran tenido amordazada, pues muy bien, porque hubieran hecho con la obra de Rafael lo que hubiesen querido. Pero han creído que ellos eran, porque habían estado en torno a Rafael, un grupo de poetas jóvenes, que yo les quitaba el sitio, cuando en el sitio de una persona yo creo que hay espacio para todos, y más en un corazón como el de Rafael, que era tan generoso y que su generosidad lo llevó a dar demasiado a determinadas personas que luego lo han puesto, bueno, dijeron que desde que se casó conmigo había perdido las facultades mentales, y eso El País también lo dejaba publicar. Que había sido un pelele, que un fantasma disfrazado. Eso se dice de una persona que representa a la mejor poesía escrita en España, ya no del siglo XX, sino en muchos siglos, ¿no? Una vergüenza. No, sí, es que es eso, ¿hasta qué punto estos ataques en prensa no son un ataque, no son una falta de respeto hacia ti, sino también hacia la figura de Rafael Alberti? Fundamentalmente, porque yo no voy a pasar a la historia de la literatura, sino soy la acompañante, la que lo acompañó y lo amó en vida. Pero el que pasa la historia de la literatura es Rafael. ¿Y por qué tiene que pasar diciendo que es que desde tal año ya Rafael no existía? Porque claro, yo era la que manejaba, la que tal. O sea, es una falta de respeto tan grande que no se puede explicar. Porque además, aunque todo eso hubiera sido verdad, que no lo es, porque es evidente, si lo hubiesen querido de verdad, hubiesen dicho: qué mujer más maravillosa. Luego hace lo que le da la gana, pero qué feliz lo hace. Pero es que encima no hacía lo que me da la gana. Es que he vivido para Rafael y hace 23 años que ha muerto y yo no me he tomado un café con ningún señor todavía. Y creo ya que a estas alturas ya el carnet de identidad ya vence. Yo creo que no. Si fuera al revés, sí, porque Rafael era mucho más jovial que yo y tenía un amor por la vida, por las muchachas, por la belleza, por todo. Era un vitalista que no he conocido a nadie en mi vida igual que él, ni creo que lo conozca. Rafael era un poeta en la calle. Él decía: yo no soy un poeta sentado, yo soy un poeta en la calle. Pero es que te cansaba. Te cansaba de viajes aquí y allá. Era una cosa tremenda. Menos mal que, claro, llegó un momento en que la vida ya dijo: hasta aquí. Pero no porque perdiera la cabeza no la perdió nunca. Y si la hubiese perdido, ¿qué? ¿Quién no tiene una? María Teresa tuvo Alzheimer y cuánta gente conocida pierde la cabeza, pero qué vergüenza es reconocer eso. Pero ¿cómo pueden decir que perdió la cabeza y en la página de al lado Rafael Alberti en México, Rafael Alberti en Chile, Rafael Alberti en París con A Galopar con Paco Ibáñez? ¿Cómo casan esas dos páginas? Pero si no perdió la cabeza cuando se casó con la señora esa valenciana que fue a robarle. ¿Cómo está aquí? Es que es una cosa que no resiste ninguna prueba, ni del algodón ni ninguna.
Sí, y además también cuentas en el libro que este aquelarre empezó sobre todo después de la muerte de Rafael, claro, que sí. obviamente que ya se perciben determinados comportamientos anteriores, pero que fue sobre todo a partir del fallecimiento. Sí, ellos no se hubieran atrevido. Si Rafael estaba tan mal, como ellos decían, ¿por qué no decían esas cosas en vida de Rafael? Porque sabían que Rafael les hubiera montado una que no te quiero contar. Además, es que ellos no vieron a Rafael desde el día en que nos casamos, ya nunca más lo volvieron a ver. Entonces, ¿cómo sabían cómo estaba o no? Solo sabían por los periódicos. O sea que todo lo que cuentan es mentira. Y yo demuestro que es mentira. Todo lo que cuentan es mentira. Porque si eso lo hubieran dicho solo de palabra, yo no podría demostrar nada. Pero como lo han dejado escrito en libros y en periódicos, pues claro, yo sé que el día tal, de tal, en tal página de tal, publicaron tal cosa. Pues ahí está, señores, no pueden decir que no. Por eso no han abierto la boca. Ha salido el libro y no ha protestado nadie. Sí, y me imagino también que ir leyendo esas cosas, aunque como bien te dicen en el libro, que decías que Paco Ibáñez te decía, no te tienes que defender de nada, tú no tienes ni por qué decir nada. Pero claro, eso debe ser muy duro, ir día a día leyendo ataques, difamaciones en la prensa y pensar, no me puedo defender, o no sé si va a ser mejor defenderme o estar callada, porque igual les doy más publicidad. Si no, o sea, no me dejaban defenderme, se había contagiado la prensa. No me dejaban defenderme, pero si se escribe al País y le escribe la carta a un abogado para que explique una serie de cosas, ya no mías, sino de la fundación, que decía que no había nada, que lo habían vendido todo, que yo me había quedado con lo donado. ¿Cómo se puede una persona quedar con algo que está donado ante notario? Yo ahí reproduzco la donación ante notario, la que hizo María Teresa y Rafael y la que hice yo con Rafael, que hicimos 2 donaciones. O sea que yo no entiendo cómo la gente se puede volver tan loca de celos, de envidia, cuando tienen un trabajo, y muchos han adquirido un estatus gracias a haber conocido a Rafael. De hecho, no hay día que no leas una entrevista que salgan estos tipos donde no digan porque Alberti. Oiga, deje de hablar de Alberti, lábrese usted su porvenir. Y usted no va a pasar a la historia hablando de Alberti, tendrá que pasar a la historia por su obra. ¿Cómo va a pasar Rafael? ¿Cómo ha pasado? No, incluso, bueno, que se ve que entraron al trapo incluso personalidades que no te conocían de nada y que no conocían de nada a Rafael, ¿no? Todo dentro del sí, espacio. Eso fue un contagio. Un contagio que yo digo, bueno, pero usted a mí me conoce, ¿no? Y a Rafael tampoco lo he visto nunca en persona. ¿Y usted con qué criterio habla? ¿Por qué? Porque es que es muy bonito. Entonces, si yo me hubiese defendido legalmente, para eso tenía que ser la baronesa Thyssen con dinero para llevarlos a todos porque a juicio, ¿no? Pero de todas formas había algo que estaba por encima de todo y era el prestigio de Rafael. Yo no quería que él estuviera en todas las revistitas de cotilleo, de corazón, que si esto, que lo otro. O sea, su prestigio era literario. Y no iba yo a entrar en rencillas que ensuciaran el nombre de Rafael. Entonces me pareció que lo más sabio era callarme, y además es que yo no quería ver a nadie. Yo me he pasado sin moverme de allí del puerto, sin salir, pues hasta hace 4 días. ¿Por qué? Porque no quería saber. Porque no te apetecía. Al respecto de esto también quiero decir que el libro tiene mucho humor, el libro tiene mucha ironía, y para manera a veces de defenderte de estos ataques es utilizar pues un sarcasmo muy divertido, ¿no? Por ejemplo, cuando la expresión en la que dices Maquiavelo mi helado, no sé quién sería. Sí, claro, sí, porque claro, es que da una imagen mía que vamos, mis hijos han llorado, igual que yo he llorado, porque claro, daño me han hecho. ¿Cómo no me van a hacer daño? Cuando están diciendo esas barbaridades tan grandes y tú has querido una persona de la forma en la que yo he querido y quiero a Rafael, ¿cómo se puede consentir?
Y mis hijos han llorado y yo he llorado porque, o sea, que ese trabajo lo han hecho muy bien. Ese trabajo lo han hecho maravillosamente. Pero bueno, un poquito tarde ha llegado la verdad. No mi verdad, la verdad, y está escrita y reproducida. No, y además creo que eres muy valiente, porque en el momento que decides escribir estas memorias, o que sigues el deseo de Rafael de escribir estas memorias, tú sabes que te estás exponiendo, que estás abriendo, pues te estás abriendo tu corazón y estás abriendo tus miedos y estás abriendo tus recuerdos, y que esa apertura puede suscitar críticas en ciertos sectores. Entonces, al final, es un ejercicio también de valentía, de yo me expongo y me da igual lo que vayan a comentar de esta exposición. Claro. Bueno, está claro que cuando uno exhibe su vida, y escribir unas memorias es exhibir la vida de uno. Claro, no toda, hay una intrahistoria que solamente es de Rafael y mía, por descontado. Pero tú te expones a eso, pero si haciéndolo bien me han dicho lo que me han dicho, pues ahora voy a contar la verdad y que digan lo que quieran. De hecho, no han dicho nada. No han dicho nada porque es que no se puede rebatir una cosa en la que una persona afirma y dice barbaridades, claro. Es que, ¿cómo se van a defender? Han pensado, bueno, este libro durará 2 días, 3, no le hará a la gente caso, y ante la sorpresa mía primero y la de ellos, este libro, no sé lo que le está pasando, que a mí me tiene asombrada, la verdad. Nunca había, vamos, yo entrevistas he dado por la fundación, alguna, pero esta barbaridad, y en internet entras y solamente la mujer de Alberti, la viuda de Alberti, y de momento esta gente no ha dicho nada. No pueden defenderse. ¿Qué van a decir? ¿Que el libro está mal escrito? Que estoy loca, eso de loca ya lo han dicho también, pero que me da igual. Pero no pueden decir yo no he dicho eso, porque está en un periódico y en un libro y está en la hemeroteca. Bueno, yo también, a propósito de esto, me gustaría decirle a María Asunción que, si bien es verdad que en el libro citas 5 o 6 nombres, ¿no?, de personas que te han atacado, que han hablado mal de ti en la prensa, al final lo malo hace mucho ruido, pero tú citas centenas de nombres de amigos del matrimonio, de amigos tuyos que te han mostrado su apoyo incondicional. E incluso gente anónima, ¿no?, que recibiste un montón de cartas de lectores anónimos, pues mostrándote tu cariño, un poco incluso indignados por estas noticias y estos reportajes que iban saliendo en prensa, y dándote tu apoyo. Entonces, que yo creo que al final, que aunque lo malo haga mucho ruido, hay que quedarse con lo bueno, que es mucho más grande. Claro, es que realmente dicen, ¿cómo has podido aguantar tanto? Pues solo tiene una explicación, y es que yo tenía mi conciencia muy tranquila. Entonces yo sabía que había hecho lo que tenía que haber hecho. Entonces la conciencia de uno y la tranquilidad y el sentirse a gusto con lo que uno ha hecho en esta vida, y sobre todo al lado de una persona como Rafael, que si ha intentado prolongar la vida, pues ha sido con el mayor gusto, ¿no? Él de por sí él quería vivir 130 años, pero claro, la vida no se lo consintió, era demasiado, claro. Y bueno, para terminar, la última pregunta que te quiero plantear es, el libro empieza diciendo que mucha gente le decía, tienes que escribir esto porque la vida privada de una figura de la talla literaria e histórica de Rafael Alberti merece ser compartida con los lectores. Entonces, me gustaría preguntarte si tú crees que sí que es verdad que merece ser compartida con los lectores, y también darte las gracias por haberlo hecho. Bueno, las gracias a ti y a quien lo haya leído, por descontado. Pero es que escribir la vida de una viuda, y yo digo, ¿yo qué voy a contar? Uy, pues si estás al lado de Rafael, pero si Rafael todo lo que decía era maravilloso. Yo digo, sí, pero ya María Teresa León escribió un libro que es Memoria de la Melancolía, que es uno de los libros más hermosos que se han escrito,
Y ahí lo que dice ella, yo qué voy a apuntar ahí más. No, porque ella mucho. sí, pero ella hablaba de los amigos del momento, hablaba de Lorca, hablaba de Neruda, y yo que iba a hablar de 4 graciosos que me estaban haciendo la vida imposible, o sea, encima los iba a pasar. No. Entonces sí que hablo de ellos ahora, que en principio no quería poner los nombres, y me dijeron amigos y amigas, ¿cómo que no vas a poner los nombres? Que ellos ocultaron el tuyo alguna vez, y dije, pues tenéis razón, ahí están con nombres y apellidos y descripciones y con todas las maldades que han hecho, que le han hecho a Rafael, con esa falta de respeto tan grande. Pero siempre, no, nosotros somos amigos de Rafael y Rafael a nosotros nos quería y tal, y viven de eso. Viven de eso, pero tristemente. a pesar de eso, a pesar de incluir eso, el libro es optimista, porque sí que es verdad que recoge lo que comentaba, recoge todo el calor pues de vuestros amigos, de los amigos del matrimonio y de la gente que siguió allí contigo y apoyándote. Pero sobre todo el libro no es triste por una cosa, porque Rafael era un optimista tremendo, ¿no? Él se levantaba por las mañanas y se creía que era un joven poeta, y yo vas a cumplir 95 años. ¿No? O sea, pero tenía un sentido de la vida que yo no lo he encontrado en nadie, y disfrutaba. Si llovía mucho, qué maravilla, mira que la lluvia que cae y tal, y yo, caray, la lluvia que cae, ¿no? Hacía un sol tremendo y él tomando el sol en el jardín, que yo digo, bueno, eso no se puede aguantar, 40 grados. Disfrutaba de todo, de todo. Las flores las veía y las acariciaba, las cogía. Era un vitalista que yo creo irrepetible. No, y ese vitalismo pues se recoge muy bien en las páginas del libro. Y su bondad, su generosidad, eso es lo más importante. La huella que ha dejado en mí, en mi familia, en mis nietos, que no lo llegaron a conocer, pero, oye, ¿y Rafael qué haría? ¿Y Rafael de pequeño a qué jugaba? O mi nieta, que me llama un día, que con eso creo que cierro el libro, o muy cerca de cerrarlo, que me dice, estoy haciendo un dibujo muy, muy, muy bonito para Rafael. ¿Dónde se lo mando? Y yo me quedé 6 años. Y yo digo, pues Rafael, dice, ¿por qué dónde está? Digo, pues está en el mar. Y dice, ¿en el mar? Digo, sí, con las sirenas. Yo tenía que contarle algo bonito y que a Rafael también le gustaría estar con las sirenas, seguro. Y dice, pero ¿y de qué color son las sirenas, Abu? Digo, pues son azules, verdes, rosas y rojas también. Digo, sí. Dice, pues lo voy a acabar. Y luego me lo envió por correo desde Valencia. O sea, lo quieren una barbaridad y no lo han tratado, no lo han visto. Él murió mucho antes. Pero está en el ambiente. Mis hijos lo trataron mucho y mis hijos lo quisieron muchísimo. Y cuando murió Rafael fue para ellos muy, muy duro. De hecho, los quiso tanto que quiso poner, en el libro está, pero yo corté el tema porque quería que a mi apellido Mateo añadirle de Alberti. Y empezaron, ¿qué tal? Y al final dije, no nos metamos en líos, que solo nos falta esto. Para el cariño que os tenéis, ¿qué más da que lleve el apellido que no lo lleve? Pero Rafael, el dedicatorio lo hacía a mi hija, a mi querida hijita, Marta, de su papá. O sea, ya más no se puede pedir. Y es que lo querían, lo cuidaban, lo adoraban, se sabían sus poemas de memoria. Mis nietos van recitando poemas de Rafael, a galopar, pero yo digo, bueno, estos tipos, o sea, debe ser que sin darme cuenta se me escapa mucho. No, claro, eso, seguro que a ellos les contagias pues la misma alegría y la misma pasión que nos estás y la casa pues llena de fotos nuestras, ¿no? Y entonces, pues claro, los niños, eso lo... Pues María Asunción, muchas gracias. Gracias a ti, porque ¿cómo te has leído el libro de bien? ¡Qué maravilla! Bueno, gracias. ¡Qué maravilla! Te lo agradezco mucho, de verdad. Y muchas gracias a ti por este diálogo. Y ahora vamos a abrir un turno de palabras al... Eso no lo puede... El foco molesta mucho, ¿no? Al público. Aquí, ahí, sí. Molesta mucho. Hola, buenas tardes. Yo creo que le daríamos un aplauso a María Asunción. ¿Por qué tengo que hablar yo? Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Buenas tardes. Bueno, terminabais prácticamente la conversación hablando de poetas actuales, algunos que ostentan mucho poder,
¿Algunos qué? Ostentan mucho poder. Pero han protestado por el libro también. No, pero no han dicho nada. Pero yo quería preguntar por poetas del pasado cronológico, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención estos comentarios. Que por cierto, de poetas que dijeron durante mucho tiempo admirar muchísimo a Rafael, pero que se han pasado la vida hablando de que la poesía ha de ser muy clara, alejarse de cualquier tipo de vanguardismos, y admiraban la poesía del autor de Sobre los Ángeles, del autor de Sermones y Moradas. ¿Cómo se puede ser tan incongruente, no? No solamente porque de ti pudieran decir cosas o tal, sino porque realmente yo creo que no se puede amar la poesía de Rafael y luego ir diciendo que tu poesía, ¿no? Luis García Montero, Benjamín Prado, etc., que la poesía clara es la única que une al pueblo y tal. Bueno, y Sobre los Ángeles no es una poesía rupturista, ¿no? O Sermones y Moradas. Pero bueno. Pero también tienes las coplas de Juan Panadero, que es para el pueblo llano. Claro que sí. Pero claro. Ese es el Rafael proteico, que es capaz de dominar muchísimos registros, ¿no? No, pero quería preguntarte por poetas anteriores. Por lo que dices, la amistad con Dámaso... Hubo amistad con Dámaso. Mucha amistad, pero la gente cree que porque se quedó en España y no se fue al exilio, pues era un renegado. O sea, no. Dámaso era una persona a la que Rafael quiso hasta el último minuto de vida. Sí. Se quisieron mucho y además se vieron. No hubo un escozor por esas... Pero ¿qué va? En absoluto, en absoluto. Rafael, entre las frases maravillosas que ha dicho, hay una que yo la tengo aquí. Y es: un carné de partido no es un carné de conducta. Me parece maravillosa. Y Dámaso Alonso no tenía partido, porque Dámaso Alonso no se le puede decir que era de este partido o del otro, no. Dámaso es que era un hombre dedicado a lo único que le gustaba, a estudiar la lengua, es lo único. Y lo sacabas de ahí y ya es que no, o sea, era lo único. Vicente Aleixandre tampoco se marchó y Gabriel Celaya tampoco, y nadie ha dudado de eso. Pero Rafael era amigo de Gerardo Diego también, que políticamente no tenía las mismas ideas, por descontado, pero Gerardo Diego es un poeta muy olvidado y es un grandísimo poeta. Eso yo lo sé, no porque lo haya leído mucho a Gerardo Diego, sino por lo que me decía Rafael siempre de él. Y Dámaso Alonso era un ser entrañable, encantador, simpático. Se querían mucho. Y Rafael le escribió varios poemas a él. Hoy te jubilan, ¿de qué? Si los años no han pasado, si aún te siento a mi lado, vivo en todo lo que fue. Uno de ellos, cuando le dijo a Rafael que me jubilan. Porque él quería que Rafael fuera académico. Y se lo pidió un montón de veces y Rafael no quiso, dijo, pero es que eso es muy aburrido ahí, todos ahí, qué aburrimiento. Y además que yo no aprobé el 4º año de bachiller, Dámaso, te lo repito, y yo ahí que pinto en la academia. Me hubiera dormido todos los días, decía. Bueno, y luego para terminar y dejar paso a más gente, ¿qué recuerdos pudo compartir o compartió contigo Rafael Alberti sobre Juan Ramón? Porque, claro, en su momento era Dios. Problemas. Para Rafael, Juan Ramón era... Yo creo que siempre lo admiró muchísimo. Dios, ¿no? El Dios de la poesía. O sea, Rafael era Machado y Juan Ramón, de los que vivían, ¿no? Porque luego Garcilaso, Góngora, todo eso también. Pero para él, Juan Ramón Jiménez era la poesía. Y Machado era el poeta, era otra cosa. Pero a los dos los admiró y los quiso mucho. Y Juan Ramón era muy conflictivo, pero ¿qué más da? ¿Ha quedado lo conflictivo que era o ha quedado la obra? ¿Qué es lo que va a trascender, no? Y además Rafael decía, pero cuando decía barbaridades es cuando estaba mejor Juan Ramón, cuando se metía con todos. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes y enhorabuena por el libro, en primer lugar. Muchas gracias. Has dicho en numerosas ocasiones que no te esperabas el éxito de este libro y me interesaría saber si esa premisa que te dejó Alberti de escribirlo
tan de sorpresa, con ese ejercicio de escritura no ha ido evolucionando quizá en una defensa hacia todas esas agravios de la prensa que te han hecho. Perdón, me preguntas si el escribirlo es para defenderme de todos los agravios sufridos, sí, en el transcurso. Entre otras cosas. Yo creo que el libro fundamentalmente es un libro de amor. Es un libro de amor a un hombre, de amor a su obra y de amor a un momento de la cultura española. Durante ese camino que hicimos juntos, pues pasó gente maravillosa, gente buena, gente mala, gente malísima. Entonces, pues he ido hablando de todos, pero si yo hubiera querido hacer un libro absolutamente de rencor, de odio, para devolver todo el odio que han querido verter en mí, pues yo lo hubiera titulado No para algo llegaste al Altair, que es tan precioso ese poema que me escribió. Se hubiera llamado Los viudos, tal, o cualquier barbaridad hubiera dicho. Pero no, claro, yo me defiendo, pero más que defenderme, yo estoy contando la verdad. Y la verdad no es porque la diga yo, es porque lo dicen lo que ellos escribieron. Y que ahora no se atreven a mantener, porque ahora hay un momento en que el feminismo, ojo, y ahora con las futbolistas no te quiero contar, ahora es el momento en que esto les va a hacer mucho daño. Les va a hacer daño porque si van de progresistas, a ver dónde está ese progresismo y ese feminismo metiéndose con las viudas, porque tienen especialidad con las viudas de los grandes y quieren quedarse con el patrimonio para manejar la obra, porque hay en el libro un momento que dice, yo que he escrito 4 libros sobre Alberti y ahora ¿dónde va a ir a parar su obra? Y yo le digo, en manos tuyas desde luego no. Claro, es que eso es la ironía que tú decías, ¿eh? En tus manos desde luego no. ¿Pero qué se han creído? Querían que se habían casado con él, seguramente. O se querían casar con él y no nos enteramos, no lo sé. Pero ha sido el agravio más grande que les puede haber hecho. Porque a uno de estos señores lo llamaron desde el país y le dijeron, ¿es verdad que Alberti se casa? Y se casa dentro de unos días. Y la respuesta maravillosa fue, si Alberti fuera a casarse, la primera persona en saberlo sería yo. Y Alberti no se casa. Y 2 días después nos casamos. Eso no salió en titulares diciendo lo que le había dicho otra vez. Maravilloso, ¿no? O sea... Bueno. Gracias. Muchas gracias. Pues nos vamos. Buenas tardes. No sé si querrás contarlo. ¿Cuándo empezaste a ser Altair y por qué Altair? ¿Altair? ¿Por qué y cuándo? ¿Cuándo Bueno, supiste que eras Altair y por qué? Sí, pues entre las miles de llamadas que me hacía por teléfono, porque no había teléfonos móviles, porque si llega a ver, desde luego yo no sé qué hubiera hecho, porque Rafael, cuando tenía un rato, me llamaba. Se pasaba el día llamándome. Yo estaba en clase, estaba aquí, estaba allá, pero él hacía otra vida. Él escribía pues cuando le apetecía. Y entonces, pues un día me llamó y me leyó el primer poema, Para algo llegaste, Altair. Descendiste de tu constelación en pleno vuelo, en pleno día. Nunca se vio una estrella a pie por los caminos. La estrella es de la constelación Águila y me dijo Rafael que era una estrella, estrella joven, no la más grande, pero sí la más brillante de la constelación Águila. Y entonces, pues escribió un libro que se llama Canciones para Altair y son todos los poemas que él me fue dedicando y me los enviaba a Valencia o me los recitaba por teléfono. O sea que Altair nunca me llamó él en privado, o sea, es, digamos, el seudónimo literario, como la Guiomar de Antonio Machado, que era Pilar de Valderrama, ella. Pero nunca me llamó Altair. Él siempre me llamaba María Asunción con acento del puerto. Y no le gustaba ni Mariasu ni Marisu, no, María Asunción, decía así. Pero sí, yo soy el Altair de sus poemas. Por eso, claro, para algo llegaste a Altair. Y sí, para algo llegué. Yo creo que llegué para hacerlo muy feliz y para que
él me hiciera muy feliz a mí. Ha sido casi los 20 años, pues, bueno, casi no, más felices de mi vida. El nacimiento de mis hijos, como es lógico, y el vivir con Rafael, porque fue algo muy, muy inexplicable. Al fin y al cabo, yo venía de las aulas, yo era una profesora de ahí de un instituto perdido y me encuentro con el protagonista de todas las historias que yo leía en clase, ¿no? Y fue una cosa, nunca creí que me pudiera suceder eso a mí, porque no lo busqué, que eso es lo bonito, ¿no? No buscarlo y eso, y que Altair pues saliera. Por eso este poema hace alusión al encuentro en Baeza. Dice, nunca bajó una estrella a enramarse del sol de los olivos, ni la cal de los pueblos pasó del blanco puro a ser más blanca. Bueno, claro, me ha dicho cosas maravillosas que yo le agradezco, y la única forma pues es corresponderle con todo el respeto y el amor que yo le he tenido y le tengo, y con este libro que él me pidió, porque es que se empeñó, me tiró la carpeta en la cabeza y yo, ¿qué iba a hacer? Pues escribirlo. Muchas gracias a todos, muchas gracias.